Bienvenidos a nuestro episodio número 64 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. En esta ocasión nos toca hablar de finanzas y es usando la gratitud para aliviar tus finanzas. Ese es el título de nuestro episodio. Nos vamos a ir analizando toda la parte de cómo dar gracias, tener gratitud, tener apreciación por lo que nos pasa en nuestra vida, nos ayuda a incrementar la paciencia, a tener objetivos a largo plazo, a tener una visión mucho más concreta de lo que queremos, y eso ayuda obviamente a sentir que tu situación económica está mucho mejor de lo que constantemente puedes estar pensando si estás en medio de todo el caos o de toda la información que constantemente te están bombardeando. Entonces, para hablar de todo este tema, el artículo en el que me basé es del autor de Steno de 2014 y el título es Gratitude, a Tool for Reducing Economic Impatience. Es de Psychological Science del Journal y vamos a irnos inmediatamente a toda esta información sobre finanzas porque ahorita pues es una época en la que todo el mundo ahora está pasando por toda esta fase de reacomodamiento financiero, demasiados cambios que obviamente pasaron muchos durante la fase donde estábamos embobados en otras cosas y esa era prácticamente la estrategia, ¿no? Crear crisis económicas para ir llevando todo ese interés de varias empresas hacia controlar y controlar más de las decisiones de las personas. Y por eso es que nosotros tenemos que tener mucho más conciencia de qué es lo que pasa internamente y cómo muchas de las aptitudes, de las habilidades que tenemos, que varias veces se nos hacen triviales o muy comunes, no las usamos, pero si nos abocáramos más a saber cómo funciona toda esa sincronización, tanto en tu cerebro como en tu cuerpo y todo este tipo de emociones, entenderíamos que tenemos más control de lo que ellos creen que pensamos. Y ahora esa es la idea, que tú empieces a trabajar con tu mente, porque eso es lo único que te va a salvar de todo el ruido y todo el caos que pueda haber afuera. La propensión de la mente humana a descontar demasiado el valor de las recompensas futuras está muy bien establecida, como ahorita hemos estado discutiendo. Todo ese fenómeno de tener las cosas instantáneas, tener tanta abundancia en muchas cosas que antes no era tan fácil tener, pues ha dado como resultado que la gente sea desesperada, que sea impaciente, que viva en un estado de reacción, en estrés y constantemente también, desafortunadamente, preocupada, sobre todo por temas financieros. Este fenómeno es conocido como un descuento temporal, o sea, ver hacia el futuro y ya no interesarse por resultados a largo plazo es lo que hace tu cerebro y que se le llama un descuento temporal. Tiene una base adaptativa. Las ganancias futuras generalmente tienen menos utilidad que las ganancias inmediatas de valor equivalente. Eso en teoría. Sin embargo, el grado excesivo en el que se realizan estos descuentos en tu mente y en el tiempo que estás pasando es lo que conduce a menudo a decisiones notablemente impacientes, incongruentes y completamente erróneas, que dan como resultado objetivos o metas subóptimas. O sea, no llegas a esos niveles que tú esperabas, te desesperas y cedes en los intentos y retomas a lo mejor otra cosa que no era lo que te gustaba. De hecho, la tendencia a favorecer las ganancias inmediatas más pequeñas sobre las más grandes a largo plazo puede ser la base de problemas que van desde la deuda de tarjetas de crédito hasta la alimentación poco saludable y el aumento en el riesgo de mortalidad asociado también a la adicción de las sustancias.
Y si lo piensas un poquito, tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque inmediatamente querer las cosas y no tener a veces los recursos te hace usar irracionalmente tu tarjeta de crédito, no pensando que el banco lo único que hace es que te presta un mes, exactamente 30 días, ese dinero. Puede ser que te extiendas un poco más, pero tienes que pagar lo que gastaste. Nada más te está prestando ese dinero por ese periodo de tiempo. Sin embargo, la gente no paga el total y al no pagar esos totales, pues se van acumulando los intereses con los pagos mínimos. Entonces la gente no entiende que el banco lo único que hace es 30 días ese préstamo. Si no puedes pagar algo en los siguientes 30 días, no deberías de estarlo comprando. Deberías de esperarte o si ya sabes manejar las tarjetas, puedes usar ese tipo de ofertas en los meses sin intereses si ya sabes usar las tarjetas. En la parte de alimentación, ¿qué hace la gente? No quiere hacer ejercicio, no quiere comer sano, quiere empastillarse y quiere dietas rápido, milagro, o otro tipo de dietas que a lo mejor la haga 3 semanas o un mes, bajar unos cuantos kilos, tener un rebote y no modificar nada más de su estilo de vida. Quieren ir a un nutriólogo por 2 o 3 meses, bajar de peso y después volver a recuperar los kilos. Quieren hacer ejercicio para entrenar para una carrera, hacer la carrera, sacarse fotos y ya está. No haces más ejercicio. Ya lo hiciste, ya te luciste en tus redes sociales, ya saliste con tu perro y te sacaste las fotos en la carrera, etcétera. Eso es una adicción también, el estar patrocinando tu vida en todas las redes sociales y haciéndole pensar a la gente que realmente estás cambiando, cuando en realidad lo único que estás haciendo es instantáneo, todas esas recompensas instantáneas, todos esos pequeños pues espacios e inyecciones de dopamina que le estás dando a tu cerebro, pues lo estás simplemente engañando y lo estás haciendo adicto a ese tipo de cosas. Y cada vez que te endeudas en una tarjeta, pues la deuda crece más y crece más y crece más. Normalmente las personas no se endeudan con una tarjeta, las que tienen ese tipo de deudas se endeudan con dos o con tres, etcétera. ¿Y qué pasa con la alimentación? Lo mismo. Se meten a una dieta, van a un nutriólogo, van por el tiempo que quieren bajar de peso y después les da el efecto rebote por estar haciendo dietas, que las dietas no sirven, no cambiaron nada de su estilo de vida. ¿Y qué pasa? Pues van otra vez, tienen más peso, tienen obviamente más efectos secundarios porque tu metabolismo lo estás parando y acelerando y alentando, acelerando y alentando. Cada vez que haces eso, hasta que tu metabolismo de plano dice, pues esta persona no tiene compromiso, no tiene paciencia, no tiene un objetivo claro, ya no le voy a hacer caso. Y entonces de repente ya no puedes bajar de peso. Eso es lo que pasa también con la alimentación. Y entonces, bueno, ¿qué hacen? Pues, ¿qué les queda? Las pastillas. Y entonces gastan más dinero. En todo esto también va un gasto de dinero. Y eso es lo que va creando una cultura de vivir en el hoy, de vivir en nada más tomo mi quincena y completamente se va la quincena. Y por eso la gente vive en un constante estrés crónico que a su vez va creando muchos episodios de enfermedades poco a poco, al principio silenciosas, que después van aumentando y aumentando cada vez más. Todo está conectado. Tus finanzas están conectadas a tus emociones están conectadas a cómo te alimentas, tu alimentación está conectada a la capacidad que tiene tu mente de no hacerse adicta a todo ese tipo de pastillas, también inyecciones ahora, porque no, ahora la gente ya se hizo adicta a estarse vacunando, pues si así lo creen, pues métete 5 o 6 vacunas, vamos a ver qué pasa, ¿no? Nunca nadie había hecho eso en tan poco tiempo. En fin,
todo ese tipo de efectos secundarios va causando algo tan simple como que nos han programado para tener cosas inmediatas. Cada que te salgas de ese seguir a la manada, de seguir lo que te dicen todas las redes y los medios y las noticias y los artistas y todo eso de tú lo puedes tener en 2 semanas, tú en un fin de semana puedes cambiar, etcétera. Si ya no le haces caso a toda esa basura de marketing, pues simplemente tu vida va a cambiar, porque vas a dejar a un lado todo eso y vas a empezar a aprender cómo los beneficios de combatir los deseos de placer inmediato son los que están inhibiendo tus ganancias a futuro. Que estés en el mismo lugar hoy quiere decir que le has hecho caso a todo ese tipo de cultura instantánea. En la psicología moderna, la historia ha sido muy similar. Desde 1989 y mucho antes, filósofos como Hobbes, Hume y Locke, desde 1640, imagínate, desde estos años, desde estas décadas, se sabía cómo ese efecto de el placer inmediato inhibía tu bienestar a largo plazo, tu economía a largo plazo. Ahora esta filosofía se ha retomado por la psicología moderna, pero la historia no ha cambiado. Entonces hay más evidencias más claras que vinculan la capacidad de tener paciencia. ¿Oíste bien la palabra clave de todo esto? Es paciencia. Y ahorita vamos a llegar a la otra palabra clave con el éxito futuro, tener paciencia contigo, tener paciencia con tus decisiones, ser mucho más reflexivo y no reactivo. Recuerda el episodio anterior donde vimos cómo moverte como un observador y ver tu vida como un director, creador y editor de la misma. Eso es lo que te va a ayudar también. Estos puntos de vista antiguos y ahora contemporáneos sostienen que la selección adecuada de ganancias a largo plazo sobre las más pequeñas y rápidas requiere que la gente que toma las decisiones supere las respuestas afectivas o las respuestas que están constantemente dentro de ti diciéndote ya hazlo, ya cómpralo, ya usa la oferta, ya métete a ese curso porque te están diciendo que ya no hay lugar, etcétera. Si ya no le haces caso a todo ese tipo de programación, porque toda esa desesperación y todo ese movimiento de las cosas instantáneas no es tuyo, es de todos los medios y de toda la cultura. Entonces, ¿qué pasa? Pues tú captas mucho mejor lo que realmente quieres hacer, tus deseos se vuelven más claros y el juicio de tu mente sobre lo que es realmente un beneficio es lo que hace que no te dejes llevar por toda esa pasión y toda esa euforia que no tiene en cuenta el futuro, sino el momento de hoy. Esas frases de vive el hoy tienen también, subliminalmente, depende de dónde lo estés escuchando, ese sentido de meterte la desesperación por tener las cosas hoy, ahorita, en este momento. Y apoyando ese punto de vista, un trabajo muy reciente de 2014 ha demostrado, de hecho, que los aumentos en la intensidad de la tristeza experimentada por no tener algunas cosas en el momento exacerban la impaciencia de las personas. O sea, hacerle caso a toda esta propaganda y a todo este marketing de tener todo ya, de bajar de peso inmediatamente, de tener a la pareja también en un clic, etcétera, lo único que ha hecho es crear una tristeza extrema, además de todo el estrés que ya hablamos hace ratito. Y todo ese fenómeno ocurre incluso cuando esa tristeza es incidental a los juicios o elecciones financieras reales que están en juego. Sin embargo, si uno toma en serio la opinión de que la capacidad para la emoción ha evolucionado para proporcionar un medio
relativamente automático para guiar los procesos cognitivos y conductuales en formas que son por lo general adaptativas. La noción de que todas las emociones conducen necesariamente a la impaciencia se vuelve cuestionable. O sea, podemos evitar todo este tipo de avalancha de emociones instantáneas. Después de todo, nosotros como seres humanos nos hemos enfrentado a compensaciones entre los dos tipos de recompensas, a corto y a largo plazo, durante muchísimo tiempo, durante milenios, con toda la probabilidad antes de que los ancestros humanos tuvieran la capacidad de participar en esos viajes mentales en el tiempo e imaginar lo que les depara el futuro. Ellos se enfrentaban regularmente a desafíos en los que el éxito requería decisiones que favorecieran el desarrollo a largo plazo, ganancias, y la impaciencia excesiva los habría llevado hacia otro camino mucho más tormentoso. ¿Qué es lo que pasa? El dejarte llevar por esas decisiones impulsivas, por lo general, te lleva a condiciones mucho más tristes, mucho más complicadas y te hace, pues, elevar los niveles de tristeza y de estrés. La vida social exitosa para los humanos requiere con frecuencia la aceptación de los costos a corto plazo a cambio de un capital a futuro. Eso es lo que deberíamos de pensar muchísimo más constante y aplica para todas las áreas de tu vida, como ahorita hicimos el ejemplo. Si tú supieras que comiendo más sano y no restringiéndote tanto, sino teniendo realmente una noción de lo que pasa en tu cuerpo, cómo funcionan los diferentes macronutrientes, etcétera, tú lo que harías es comer más sano constantemente, no solamente cuando te pones a dieta, sino ya que sea un estilo de vida comer sano. Y eso te da la ventaja, número uno, de mantener un peso, número dos, de que si tienes el exceso de peso, irlo perdiendo. Y número tres, completamente cambia los ciclos, las vías metabólicas. Tus vías también en el cerebro empiezan a cambiar, se empiezan a crear hábitos, que eso se crean a largo plazo. Y entonces, completamente el cambio es de lo que conscientemente estás viendo como algo más sano. Los beneficios derivados de la cooperación y la confianza en ti mismo y en que todos estos sistemas internos cooperen, por ejemplo, requiere que uno acepte los costos inmediatos de brindar apoyo a otro a cambio de las ganancias a largo plazo asociadas con una relación duradera caracterizada por un intercambio continuo. Si también entendiéramos que muchas veces ayudar a otras personas, que no necesariamente tiene que ser económicamente, va implícito que en el futuro tú vas a recibir ese mismo tipo de ayuda, tal vez no de la misma persona, pero de otra, porque es simplemente usar esa ley de la atracción. Eso nos haría que tuviéramos un intercambio de cooperación, ayuda y crear más comunidades cooperativas entre todos nosotros. Dados los desafíos de todos estos datos que se tienen, que plantean este tipo de elecciones, parece ser que lo más fácil es que una o más emociones específicas puedan actuar para atenuar la impaciencia derivada de ese descuento excesivo del valor de las recompensas futuras. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las elecciones de más conscientes de algo que en el futuro te va a hacer bien, lo que hacen es que restan las emociones de desesperación, de ansiedad y de tristeza en los momentos pequeños para al final darte una recompensa futura mucho más placentera, mucho más duradera y que por supuesto tú puedas aprovechar más. La tristeza aumenta
con la impaciencia o la tristeza aumenta la impaciencia, presumiblemente para combatir una sensación de pérdida inmediata. Eso es lo que se activa, es un mecanismo de protección y una o más emociones positivas discretas pueden mejorar la paciencia al atenuar este tipo de descuentos en las ganancias futuras, o sea, de no ver las ganancias futuras. Debido a que el valor de esas ganancias, tanto a corto como a largo plazo, depende del contexto en el que estés viviendo, es probable que residan en la mente mecanismos intuitivos que favorecen a cada uno de estos mecanismos. Entonces, se puede plantear una hipótesis de que tener un enfoque positivo de cualquier tipo podría atenuar la impaciencia económica. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier buen sentimiento puede hacer que una persona esté dispuesta a esperar una mayor ganancia financiera en el futuro. Y ahora, ¿cómo activas ese efecto positivo? La investigación sobre las emociones y la toma de decisiones ha demostrado que las predicciones basadas únicamente en un estímulo positivo o negativo de los estados afectivos, o sea, de cómo te sientes, suelen ser problemáticos. O sea, lo instantáneo. Si tomas decisiones tanto cuando te sientes muy bien como cuando te sientes muy mal, por lo general, eso lleva a un estado más problemático. La valencia o el cómo te sientes constituye solo una dimensión de la emoción y como tal no puede por sí misma determinar las secuelas de aprendizaje y de conducta en ningún estado afectivo, o sea, ni el positivo ni el negativo. No vas a aprender de ese tipo de decisiones porque estás tomándolas al final, aun cuando te sientes muy bien y cuando te sientes muy mal, las tomas de manera irracional. ¿Y eso qué hace? Pues que no haya un espacio para el aprendizaje. Todos estos marcos teóricos multidimensionales de la emoción y la toma de decisiones han hecho o proponen que es importante considerar estados emocionales más discretos, más pausados al predecir una elección. O sea, que seas más consciente, que no tomes decisiones impulsivas, que seas más racional y menos emocional en ese aspecto de tomar ciertas decisiones. A diferencia del afecto positivo o negativo global, ¿qué hacen las emociones discretas o las emociones más, pues, menos duraderas, como la gratitud? ¿Qué hacen? Corresponden a desafíos específicos y por lo tanto configuran decisiones y comportamientos posteriores de acuerdo con sus respectivos objetivos funcionales. O sea, te hacen ver más claramente cuál es el objetivo que tú realmente quieres sin dejarte llevar por una programación de algo instantáneo o porque alguien te habla bien al oído, por así decirlo, y te convence de tomar una decisión. O sea, mucha de esta psicología emocional la usan los vendedores para que en el momento compres las cosas. Y eso es lo que activan esos mecanismos de no pensar en el futuro, de tomar la decisión hoy, de por qué no hoy, porque si puedes hoy, pues hazlo, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de marketing que lleva a las cosas instantáneas juega con ese tipo de psicología y de los descuentos temporales, donde tú en ese momento no ves el futuro, estás viendo simplemente en ese momento que te va a hacer sentir bien comprarte zapatos, un vestido, un coche, una computadora, un celular, lo que sea, en lo que estés gastando. Y entonces, ¿qué pasa? Mientras se ha demostrado que la tristeza aumenta la impaciencia, el disgusto
aunque es negativo, no influye en la paciencia, ya que el objetivo del disgusto de evitar la contaminación de esa impaciencia es menos relevante para resolver las compensaciones entre las recompensas inmediatas y las futuras. La pregunta que nos debería de importar, nos ocupa, por lo tanto, se centra en qué estado emocional discreto podría reducir potencialmente la impaciencia. ¿Qué emoción y qué tipo de solución afectiva podemos tener para tener mucho más paciencia? Sobre la base de todas las consideraciones y la investigación de toda esta psicología emocional, las consideraciones teóricas y mucho más evidencias de comportamiento, la emoción de la gratitud ha demostrado que es el candidato mucho más efectivo en ayudarte a tomar mejores decisiones, en ayudarte a observar las cosas como en slow motion, por así decirlo, en cámara lenta, y poder tomar una decisión más basada en cómo te vas a sentir a futuro y no cómo te quieres sentir inmediatamente. Tanto los teóricos como los económicos clásicos, como la psicología moderna, han sugerido que las emociones de orientación social, como la gratitud, podrían desempeñar un papel en la inhibición de las decisiones que favorecen la gratificación inmediata. ¿Por qué? Piénsalo así. Si hoy te ofrecen un descuento de 5,000 pesos en una computadora y tú realmente sientes o te conectas con con una apreciación, con una gratitud por lo que ya tienes, eso te hace percibir que no necesitas una computadora nueva. Y eso te hace tomar una decisión más objetiva, porque piensas y dices, realmente mi computadora es buena, sirve bastante bien, no tiene mucho a lo mejor que la compré y como para qué quiero otra. Entonces cambia, la gratificación ya inmediata no funciona. El gancho de todas estas empresas y todo este marketing ya se olvida. Dentro de la biología de la evolución ha surgido una visión similar, donde desde 1971 investigadores como Trivers argumentaban que la gratitud podría ser un motivador próximo del altruismo recíproco. Por supuesto, cuando nosotros agradecemos algo, automáticamente, o cuando damos algo, automáticamente sentir esa emoción de gratitud, de apreciación, nos hace tener algo recíproco y que constantemente se está renovando. En 2007, otros investigadores, Nowak y Roch, sugirieron que toda esta reciprocidad indirecta está completamente ligada a estos fenómenos de gratitud y a que las personas acepten los costos a corto plazo en recursos, o sea, en tiempo, en dinero y en esfuerzo físico, en un esfuerzo o en un intento por acceder a una ganancia futura. Cuando tú te comprometes con algo a un más largo plazo, esa, ese compromiso y toda esa función que tu cerebro está adaptándose evolutivamente a ver las cosas a largo plazo, te hace que hagas pequeños espacios de apreciación y gratitud porque un día pudiste comer sano, porque un día te paraste a hacer ejercicio. O sea, es como lo que se usa para el alcoholismo. Ahora sí que es solo por hoy. Solo por hoy agradeces que hiciste lo que tenías que hacer. Y solo por hoy te ves al espejo y dices, yo lo hice. Yo hoy soy diferente a la persona que ayer no hacía nada. Y si te vas día por día,
con esa mentalidad de agradecer el solo por hoy y vas viendo las cosas, cómo van creciendo, cómo van dando resultados después en 15 días, en un mes, y vas viendo los cambios y vas generando todos los días esa mínima dosis de gratitud y apreciación, lo que estás creando es algo expansivo dentro de ti que te ayuda a llegar a ese objetivo a futuro, a 6 meses o a un año o a 2 años o a 3 años, y a de veras tener una felicidad más constante en pequeñas dosis y que de todas maneras cuando llegues a esa meta o a ese objetivo a largo plazo, vas a sentir todavía mucho más elevado todo ese tipo de emociones. Eso es lo que mucha gente pierde cuando se va a lo instantáneo, cuando está en la necedad de querer, pues muchas veces aparentar lo que no es, ¿no? Ambos fenómenos requieren que las personas acepten costos a corto plazo en recursos, como lo mencioné, de tiempo, dinero, esfuerzo físico, cuando accedes a todas esas ganancias. O sea, tienes que renunciar de manera inmediata a las cosas, a ese placer inmediato, pero no renuncias a la apreciación y a la gratitud que vas a tener por esos pequeños cambios que al final te van a dar mucho más rendimientos. Y apoyando ese punto de vista, un trabajo reciente ha demostrado que todas esas manipulaciones directas de la gratitud pueden mejorar comportamientos que son costosos en el momento, pero tienen el potencial de construir una cooperación a largo plazo en el futuro. ¿Cuál es esa cooperación a largo plazo en el futuro? Crear hábitos, crear estilos de vida. Eso es lo que hace renunciar a las cosas inmediatas y comprometerte con el largo plazo. Para determinar si la gratitud reduce la impaciencia, hay que distinguir sus efectos de los de un estado más general que tienen la misma carga emocional. ¿Eso qué quiere decir? Si la gratitud funciona como creemos, sus efectos deberían de ser diferenciables de los otros dos, bueno, de otros estados positivos. Los hallazgos que dicen de toda esta literatura de la investigación, tanto económica como psicológica, examinan el impacto de el afecto positivo inespecífico sobre la impaciencia cuando se ha visto en dos campos que se mezclan, con algunos estudios que encuentran un efecto no tan potente o una exacerbación específica de la impaciencia limitada a individuos propensos a la extraversión. Y otros investigadores han encontrado una atenuación general de la impaciencia. Pues sí, si te pones a pensar en la gente que vive, de lo que opinan los demás, es muy complicado que ellos tengan un efecto positivo eh, solamente por apreciar lo que tienen o solamente por agradecer lo que tienen. Y digo solamente, pues porque esas personas por lo general no piensan en el tipo de agradecimiento. Lo que más les interesa es lo que piensen los demás. Lo que más les interesa es que queden bien con los demás. Son ese tipo de personas que constantemente están subiendo fotos, pues de prácticamente de todo lo que hacen, ¿no? De lo que comen, de lugares, de X cosa que se compran, etcétera. ¿Cómo para qué subes esas cosas? Porque es ya una adicción, esa necesidad de aprobación y validación de los demás. Entonces, pues se pierde el efecto de la gratitud. Las personas que no son de ese estilo, obviamente, están más enfocadas en sus vidas, no tanto en lo que opinen los demás, y pueden notar más y pueden trabajar más en ese sentido de la gratitud y expanden mucho más emociones. ¿Qué hicieron en este tipo de experimentos donde
comprobaron cómo la gratitud podía cambiar toda esa percepción, tanto económica como ahorita ya lo vimos, en temas de salud, en temas pues de las emociones, obviamente, y en temas de el bienestar, lo que se le llama también la abundancia. No es nada más la parte económica, sino es como un estado completo de bienestar. ¿Qué hicieron en el experimento? Se asignaron al azar 75 participantes, 32 hombres y 43 mujeres con una edad entre los 18 y los 23 años, a una de estas tres condiciones de inducción de emociones. ¿Qué se les pedía? Estar agradecido, estar feliz o una emoción neutral. Y lo que se hizo fueron una encuesta. Las personas recibieron un estímulo económico en el curso de su participación. También ahí se hizo el experimento dándoles una gratificación inmediata y dándoles esa gratificación a largo plazo, que iba desde una semana hasta 6 meses, con una cantidad un poquito más alta en la parte de una semana a 6 meses. En la parte inmediata, pues se les decía entre 11 y $80. Para los que se iban a la parte de más a largo plazo, se les daba entre de 25 mínimo hasta $85. Esto dependía del tipo de pruebas, etcétera, ¿no? Lo importante aquí es que tenían el corto plazo y el largo plazo y se iban a analizar los estados de agradecido, feliz o neutral. Entonces, se le pidió a los participantes que recordaran un evento que los hizo sentir agradecidos y un evento que los hizo sentir felices o un evento en un día típico, o sea, un día neutral, simplemente que recordaran algo que les pasó, ni feliz ni agradecido, neutral. Luego, pasaron 5 minutos escribiendo sobre ese tema en detalle. Después, los participantes completaron una escala de emoción que requería que indicaran 5 puntos en esa escala, donde 1 era nada y donde 5 era mucho, que también cada uno de los numerosos descriptores afectivos, por ejemplo, triste, enojado, agradecido, feliz, capturaba su estado actual, emocional. Entonces, a través de viajar en el tiempo y después escribir esa experiencia y narrarla en 5 minutos, ellos iban aumentando la cantidad de emociones y dependiendo de lo que recordaran, si era algo feliz, si era algo de agradecimiento o si era algo neutral, pues iban a contestar este tipo de escalas. Los resultados que revelaron que la gratitud reduce la excesiva paciencia económica, la excesiva impaciencia, perdón, económica. La comparación de los efectos de la gratitud con los de la felicidad también confirmaron la importancia de analizar más estrechamente la influencia de los estados emocionales positivos dentro de un contexto de una elección económica. O sea, era lo que veníamos discutiendo hace ratito. Si tú te comprometes a largo plazo a ahorrar para comprarte un coche, en vez de irte por la oferta que, no sé, en el Buen Fin te dicen que hay un 10% de descuento o lo que sea en X coche, y tú lo que haces es te esperas 2 años para poderte comprar ese coche. Cada vez que vas metiendo ese tipo de ahorros pequeños para llegar a los 2 años y comprarte el auto, cada vez que tú vas incrementando el nivel de gratitud, si te enfocas obviamente en que cada pedacito que estás dando para ese ahorro es un estímulo de apreciación y gratitud por ese largo plazo que va a ser tu auto. Lo vas a apreciar mucho más en esos 2 años y cuando te lo compres, el sentimiento de felicidad va a ser mucho más alto que una persona
que dijo, bueno, pues ya me lo compro en el Buen Fin y no me importa cómo mételo a los meses que sea y con la tasa que sea, y ella se lo compró. Y le va a durar el efecto, pues tal vez una semana. Y a la persona que estuvo ahorrando 2 años, le duró los 2 años y usó la gratitud de esos 2 años cada mes o cada semana, como sea que lo haya dividido, que estuvo ahorrando. Si cada vez que hizo esos ahorros decía gracias o escribía gracias por ese coche que ya es mío y se visualizaba, entonces eso iba incrementando mucho más. Además de que 2 años fue feliz por cada uno de esos pagos, esa expectativa del auto hizo que cuando llegara el momento y se comprara el coche, su felicidad era mucho más alta en cómo se sentía ese día que la otra persona que dijo, me lo compro ahorita. Esa es la diferencia. De igual manera, la gente que baja de peso y que es constante durante un año y pierde, no sé, 15, 20 kilos en un año, cada que fue viendo los cambios en su cuerpo, cada que fue adaptándose a una nueva alimentación, cada que fue entendiendo más qué pasaba dentro de sí mismo o de sí misma y cómo ciertos ajustes en su vida sin tanta restricción iban creando efectos más grandes, además de que le dio esos, pues, momentos de agradecimiento cada que veía la báscula e iba bajando, aunque fuera muy poquito. Cuando llegaba a esa meta de haber bajado los 15 o los 20 kilos que se haya propuesto, pues sentía mucho más felicidad. Ese tipo de personas sienten mucho más felicidad. Además de que crean hábitos, además de que crean estilos de vida y ya no caen en lo de antes, en lo instantáneo. Ya no caen en los atajos, ya no caen en el corto plazo, porque ya saben que a largo plazo logran lo que quieran. Y esa es la confianza también que te da como persona. Todos esos resultados se obtienen simplemente con agradecer las cosas día con día. Lo más importante de todos estos resultados es que desafían sustancialmente la opinión de que las personas deben reprimir las respuestas afectivas a través de una autorregulación esforzada para tomar decisiones económicas más pacientes y adaptables. O sea, no es cierto. No es cierto que tengas que reprimir eh, demasiado todas las emociones, de no darte esa recompensa hoy y proponértela dar en 2 años. Eso es un truco nada más de marketing. En tu cuerpo pasan cosas muy distintas, en tu cerebro pasan cosas muy distintas. Se construyen hábitos, aprendes mejor, tienes más confianza en ti y desarrollas esa capacidad de ponerte más metas, porque si ya lo hiciste una vez, te vas a meter en la siguiente y te vas a poner otra meta y te vas a poner otra meta y así vas a ir creciendo como persona y así vas a ir siendo capaz de ver un futuro mucho más próspero que si te enfocas en el hoy y luego ya no tienes ni con qué pagar porque pues, te aventaste a comprar y hacer cosas irracionalmente, simplemente por una tendencia de seguir a toda la bola. Eso es lo que pasa cuando seguimos a todas las demás personas que se clavan en estos estados emocionales manipulativos que tienen todas y todos los medios de comunicación, redes sociales, noticias o personas que por lo general pues, son los vendedores y que te quieren meter este tipo de impaciencia. Este punto final de los resultados tiene consecuencias potencialmente profundas. Una amplia investigación de muchos dominios de aprendizaje, de economía, de psicología, de emociones ha demostrado que la fuerza de voluntad dirigida a la autorregulación puede fallar y falla, lo que a veces conduce a esos resultados negativos. O sea, cuando nos reprimimos, cuando te crees que realmente estás renunciando a algo por no hacerlo inmediato, pues
normalmente lo que haces es que creas mucho más emociones tóxicas. La capacidad, el tiempo y la motivación para participar en una autorregulación esforzada a lo mejor no siempre van a estar disponibles. De acuerdo con la visión tradicional de la elección intertemporal, se puede esperar que tales situaciones dejen a las personas altamente vulnerables a decisiones que favorezcan una impaciencia excesiva, decisiones de las que probablemente se arrepientan con el tiempo. Los hallazgos actuales respaldan firmemente una segunda pauta o segunda ruta para combatir la impaciencia excesiva. Además, esta ruta puede operar de manera relativamente intuitiva y por lo tanto sin esfuerzo. O sea, vas acostumbrando a tu mente, a tu cuerpo, a tus emociones, a realmente tener esa capacidad de apreciar lo que tienes, de ver tu vida desde otra perspectiva, de ver a futuro las metas. Y toda esta investigación de la gratitud ha demostrado que mejora los comportamientos como la cooperación, que favorecen la ganancia a largo plazo, incluso teniendo un costo inmediato, entre comillas, que puede ser de tiempo o de esfuerzo. La identificación de un efecto directo de la gratitud sobre la impaciencia no solo proporciona una idea de un posible mecanismo que está subyacente a todos los efectos de conducta, sino que también abre posibilidades para las intervenciones basadas en el afecto. Por ejemplo, Emmons y McCullough en 2003 demostraron que la participación en ejercicios de reflexión diarios simples sobre eventos por los que uno esté agradecido conducen a un mayor bienestar subjetivo. Es muy posible que se puedan utilizar todas estas intervenciones similares para que las personas se inoculen, se comprometan, inviertan contra los efectos perniciosos de la impaciencia excesiva en las decisiones financieras y en las decisiones relacionadas con la salud, que es lo que se trata de hacer constantemente con la cultura de prevención. Piensas a futuro, es mucho mejor prevenir una crisis, que por ejemplo ahorita ya se está cocinando una crisis y ya en muchos países está, a que te esperes y digas, no, no pasa nada, mm, yo voy a estar bien, etcétera, y simplemente sigas tomando ese tipo de decisiones irracionales. Cuando te enfocas en lo que tienes y en que realmente ya no necesitas más exteriormente, ni de pues cosas que constantemente te van a seguir ofreciendo en todo este tipo de plataformas, pues eres capaz de construir un futuro mucho mejor. Cuando ves tu salud a largo plazo y dices, no, no me voy a tomar ya pastillas porque lo único que estoy haciendo es tapando un hoyo y destapando 10. No, ya no me voy a inyectar más cosas porque estoy tapando uno y destapando 10. Entonces, tu salud a futuro va a ser mucho mejor que las personas que se les hace fácil llegar y automedicarse o creer en mucha de la pseudociencia que ahorita está pues en boga, sobre todo creando miedo en muchas cosas que ya vimos que pues si creas un estilo de vida distinto, si empiezas a preocuparte por ti, no estarías preocupado por lo que dicen en las noticias. Eso es lo que nos deja toda esta reflexión de la gratitud que se usa para decisiones financieras y de salud y emocional. O sea, nos sirve para muchas cosas. O sea que te invito a que hagas la prueba. Haz la prueba y estos 6 meses que quedan, comprométete con algo un poco sustancioso, grande, de bajar de peso, de, de ahorrar para comprarte algo, etcétera, a 6 meses o a un año y ve haciendo este ejercicio de que cada día que
aportes algo de manera financiera o hagas algo en cuestión de salud, lo agradezcas. Y vas a ver cómo toda esa transición de 6 meses, un año o el tiempo que tú te pongas a largo plazo, te va a hacer más feliz de aquí a la meta. Y cuando llegues a esa meta, me escribes y pones un comentario de cómo ese tipo de pues rituales, de hábitos nos ayudan mucho más a ser más felices en un mayor panorama a largo plazo. Si te gustó toda esta reflexión, si te gustó todas estas estrategias, toda la investigación que se ha hecho en gratitud, pues te voy a agradecer mucho que compartas este video, que te suscribas al canal y que pongas un comentario o des un like en el video para que esta información se vaya haciendo mucho más, pues, expansiva y ayudemos a más personas a ver que sí podemos trabajar con esa impaciencia creada por una programación. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un excelente día, tarde o noche y nos vemos. Bye.